Entonces, individualmente, ponete en conexión con Él, escucha la palabra, aplícala sobre tu vida y Dios va a recompensarte. Ahora, en esta tarde, para ti, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración para ti? Empezá a meditar y conectate con el Espíritu Santo y preguntate un poco qué es la oración. Buscando en el diccionario español, lo estuve buscando, y oración es un conjunto de enunciados con que el creyente se dirige ¿a quién? A Dios. Es un conjunto de enunciados, dice, con lo que el creyente se dirige a Dios. Esa es la oración. Y ahora te pregunto, ¿qué significa orar? Porque oración y orar son distintos. De la oración yo voy a pasar a lo que es el primer amor. Por eso hay dos temas distintos, pero traté de deducirlo para que podamos captar. Porque si oramos y no estamos en el primer amor, no sirve. Porque si estamos en el primer amor, tenemos que estar en oración. Por eso primero tenemos que conectarnos a la oración para poder estar en ese amor que Dios nos habla. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Qué es orar? Orar es ponerse mental, anímicamente y físicamente ante la presencia de Dios, dándole gracias, pedirle un favor o simplemente por contemplar su presencia delante nuestro y dialogar con Él. Ese es orar. En síntesis, orar es hablar con Él. Entonces, si yo soy una persona de oración, ¿qué es oración? Conjunto de enunciados con que el creyente dirige a Dios. Me gustaría 3 personas aquí, 3 personas así rápidamente para hacer una demostración. Si estas 3 personas, un círculo si pueden hacer por favor. Si estas 3 personas están ahí, ábrete de acá, eso. Mírenme hacia mí. Yo soy la que está orando. Ellos son a quien yo dirijo mi oración. O sea, yo estoy haciendo un conjunto de enunciados. Pero si yo no digo Dios, yo puedo estar diciendo, vamos a ponerlo de forma diferente. Vamos a poner que yo soy un hombre y ellas son distintas mujeres a quien yo quiero conquistar. Que yo sea un hombre y ellos son distintas mujeres que yo quiero conquistar. Para que usted lo entienda mejor, porque el amor de Dios tiene relación con el matrimonio, con el noviazgo. Por eso cambié eso. Entonces, cuando yo me paro frente a las chicas siendo varón y yo quiero conquistar a una de las chicas, pero yo me paro y acá empiezo a decir qué lindos ojos que tienes, cómo te llamas, y miro para otro lado y no me dirijo a la persona correcta, entonces mi conjunto de enunciado no tiene sentido, no se enfoca directamente a alguien específico. Entonces yo creo que ninguno de las tres personas no me va a hacer caso, porque me van a tener de tonto, me van a tener de loco, o me van a tener que no estoy entendiendo ni yo lo que quiero. Entonces, el conjunto de enunciados, la oración tiene que ir dirigido a alguien. Entonces, yo elijo a esta persona como para dirigirle la expresión. Fulana, qué linda sos, ¿cómo te llamas? ¿De dónde sos? Y empiezo a dar comunicación individual con la persona. Entonces, eso es lo que Dios busca a través de la oración con nosotros. Por eso, en el mundo del cristianismo, Dios responde a sus hijos. Porque hemos dejado de hablar a la multitud y nos hemos dirigido a una sola persona, a un solo Dios. Y ahí dice Dios, ella está pronunciando mi nombre. Se está dirigiendo a mí. Entonces se enfoca su atención a lo que estamos pidiendo. Esa es oración. Gracias, mis amados. Entonces, en el mundo espiritual, entonces orar, eso es la oración de conjunto. Yo ya sé a quién me dirijo. Agarré a una persona, a Dios, ya sé a quién me dirijo. Ahora, voy a orar. Tengo que ponerme conectándome mi mente, anímicamente y físicamente
hacia Dios, enfocándome hacia Él para darle gracias. Puede ser para eso, para pedirle algo o solamente para poder disfrutar de su presencia sabiendo que Él está ahí. Porque el simple hecho de saber que Él está a tu lado, imagínese, ¿cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría usted? Imagínese por un momento. Anoche estuve impartiendo ahí en la iglesia cuando Job era acusado por sus amigos. Esto no lo pasé, pero me vino ahora en el momento. Job capítulo 4, cuando sus amigos empezaban a acusarle, diciéndole: ¿cómo vos hiciste tanto holocausto? ¿Cómo te presentaste ante Dios todos los días? Sacrificio no te faltaba. Eres el que más temprano está en la iglesia. Eres el que más sacrificio da. ¿Y por qué te enfermas? Estaban ahí sus amigos criticándole, acusándole. Y él dice, estaba en silencio. Por eso anoche estuve predicando del sonido del silencio que trae respuesta. Entonces, Job estuvo en silencio y dice la palabra de Dios en el versículo 12, creo, de Job capítulo 4, versículo 12. Dice que él estaba ahí llorando, estaba ahí en silencio y no sabiendo qué responderle, porque tampoco era un hombre grotesco para contestarle mal a sus amigos, al que decían ser sus amigos, que en vez de alentarlo se iban a acusarlo. ¿Cuántos conocen esa clase de amigos? No tenemos, ¿verdad? Entonces, Job cayó y ahí dice que sintió un viento recio que pasaba a su alrededor. Sintió la presencia de Dios. No sé si está ahí. 15, un poquito más adelante. Dice que sopló un viento recio cuando él estaba ahí sentado. Vamos a buscarlo acá rápidamente si lo encontramos. Ya. Entonces, se fue otra vez. Esta palabra nos va a edificar. Por eso el enemigo está entrando. Ahí está. Y al pasar un espíritu por delante de mí, dijo Job, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. En otra versión dice, sintió un pirí. Ese significa erizar el pelo de mi cuerpo. Siguiente versículo. Paróse delante de mis ojos un fantasma. Él vio una sombra delante de él, cuyo rostro yo no conocí, y quedó esa sombra al lado de él, enfrente de él. Y ahí cuando él entendió que la presencia de Dios estaba en silencio ahí a su lado, ahí él empezó a hablarle. Oí que decía, en el siguiente versículo, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Eso dijo Dios, respondió a Job. El silencio también tiene una respuesta de Dios. Job no actuó contra sus amigos, sino empezó quizás a orar ahí, a hablar individualizadamente a Dios, llamando su presencia y diciendo: Señor, ¿será cierto lo que ellos están diciendo de mí? Tanto que yo sacrifiqué mi vida, te oré, te ayuné, sacrifiqué por mis hijos. Murieron mis hijos, se perdieron mis animales, todo lo perdí. ¿Será que es cierto lo que están diciendo? Pero la palabra de Dios dice que Job nunca blasfemó contra Dios. Job era tan fiel a Dios que nunca levantó palabra contra Dios. Entonces Dios recompensó eso a Job. Entonces orar es ponernos mental, física y anímicamente delante de su presencia, y buscando de Él, dándole gracias, pidiéndole. Ahí uno ya está en familiaridad con Dios. Cuando somos amigos de Dios, cuando somos hijos de Dios, cuando somos siervos de Dios, o como usted quiera llamarlo, hijo, siervo, ya hay una conexión diferente. ¿Por qué? Porque sabemos que Él nos está escuchando. Sabemos que cuando nos dirigimos a Él, Él está atento a lo que usted está pidiendo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, volviendo al texto que hemos leído en Apocalipsis 2, versículo 1 al 5. ¿Qué es lo que el Señor quiere que comprendamos para
que por medio de este mensaje que ha dado a las iglesias, ¿qué será lo que el Señor quiere que comprendamos? Lo primero que Él quiere que nosotros comprendamos, que Él conoce tu corazón y mi corazón. ¿Cuántos saben eso? Él conoce. Entonces, sin que yo ore o no ore, Él conoce mi corazón. Ahora, ¿por qué partir de la oración? Porque yo quiero llevarte al primer amor nuevamente. Entonces es necesario que volvamos a la oración. Si estás orando sin revelación y sin saber qué rumbo disparar, a partir de hoy vas a concentrarte en lo que querés. Y ya no vas a decir, hoy quiero y mañana no quiero aquello. Hoy vas a decir, no quiero entrar ahí, no, ya no quiero entrar acá. Entonces te vas a enfocar en tu petición y te vas a enfocar a Dios y vas a empezar a pedirle como un niño o una niña madura en su presencia orando. Y a partir de aquí vamos al texto que hemos leído. ¿Qué es lo que tenemos que comprender para que podamos entender lo que Dios trajo, el mensaje que trajo a la iglesia en ese tiempo? Del pasaje que hemos leído en Apocalipsis 2, del pasaje que hemos leído, el mensaje era para la iglesia de Éfeso. Entonces, ¿qué es el mensaje? Lo que Dios estaba llevando el mensaje. Dios primeramente quería que entiendan que Él conoce el corazón de cada uno de ellos. En el versículo 2 nos dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Y esa misma palabra en el capítulo siguiente de Apocalipsis, un libro más, o sea, un capítulo más, quiero que pase en su Biblia. Capítulo 3, versículo 15 también dice, yo conozco tus obras. Ese también le dijo a la Odisea, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, dice. A lo que me quiero enfocar en esta tarde, a esta frase que te debe de impactar y que me debe de impactar. Dios nos dice en esta tarde, yo conozco tus obras. Dios nos dice en esta tarde, yo sé quién eres en verdad. Tal vez el pastor no te conoce, tal vez tus padres no te conocen, tus hijos no te conocen de verdad. Pero hay un Dios que te dice, yo conozco tus obras. Yo sé quién eres en verdad. Yo conozco tu verdad. Porque muchas veces aparentamos una verdad, pero eso no es la verdad. Adentro hay dolor. Adentro quizás hay desobediencia y todo, cada uno nos conocemos y hay uno que nos conoce mucho más. Yo puedo venir a aparentar frente a ustedes, pero Dios conoce mi corazón, Dios conoce mis obras, su palabra lo dice, yo conozco tus obras. Él conoce tu actitud, no solamente tu acción. Él conoce tu día a día. Si realmente lo que Dios quiere que digamos o hagamos, nosotros lo estamos practicando ahí afuera. Porque ser seguidor de Cristo, conocedor de su palabra, debemos de ser hacedores. ¿Y dónde hacemos eso? No en el templo, fuera del templo. Ahí es nuestra verdadera identidad, en donde refleja nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. Y si caminamos en un amor hacia Dios, si caminamos en una obediencia, en oración a Dios. ¿Cuándo dicen amén conmigo? Él nos conoce perfectamente más que a nadie. Conoce nuestros pasos, nuestra actitud y nuestras acciones. Él sabe por qué en esta tarde tú estás aquí en este mismo momento, en este templo y en este lugar. Yo no lo sé y quizá el que está a tu lado tampoco lo sabe, pero Él sabe. Sabe lo que está en tu corazón, sabe tus imposibles, sabe tus luchas, lo que estás batallando adentro que nadie quizás sabe, dimensiona ni entenderá. Pero Dios te dice hoy, no juzgándote, sino Él te dice hoy porque te conoce y te ha llamado, porque eres valioso y valiosa para Él.
Él en esta tarde dice que te conoce, que me conoce y cree en ti. Sabe que eres de valor delante de su presencia. Sabes que eres una pieza de valor para Él. Pero en esta tarde a lo que Él nos llama es volver a nuestro primer amor. Pero para volver al primer amor hay que empezar a hablar con Él. Porque si yo me pongo a hablar con muchas personas y no dirijo la palabra a la persona específica, la persona va a decir, no, pero estaba diciendo en público, estaba diciendo en grupo, no dijo fulano ni mengano. Entonces es importante que yo me conecte en la intimidad con Dios. Es importante que yo diga, Señor, hoy quiero hablar contigo. Hoy me desconecto de todo y quiero hablar contigo. Quiero conectarme a tu voluntad. Quiero que tú me hagas ver tu voluntad y que yo pueda caminar a esa voluntad. La iglesia de Efeso era una iglesia servicial. Lea en su casa. La iglesia de Éfeso, Dios lo dijo ahí en su palabra, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Quiere decir que Dios estaba hablando a una iglesia que estaba activa, a una iglesia que estaba sirviendo. Estaba hablando a gente que estaba ocupando altares, que estaba sirviendo atrás, adelante, estaba sentado, estaba adorando a toda la iglesia. Era una iglesia activa. Era una iglesia funcionando. A esa iglesia Dios fue y le dijo, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Y muchas veces creemos que el hombre no valora lo que estamos haciendo en el templo o quizás en el mundo espiritual. Pero Dios no quiere que busques el valor que te dé el hombre, sino lo que Él dé sobre tu vida. La respuesta que Él dé cuando tú y yo necesitamos en el momento preciso. Ahí está su recompensa. Yo conozco tus obras, te dice el Señor en esta tarde. Yo conozco tu corazón. Y a eso he venido hoy, dice el Espíritu Santo, a recordarte que si tienes y estás en tu primer amor, no lo pierdas. Y si lo perdiste, empieza a avivar nuevamente ese primer amor. También el mensaje que iba para esta iglesia y que viene sobre nuestra vida en esta tarde es para comprender que muchos hemos perdido nuestro primer amor caminando en el valle de la indiferencia y el desaliento. Justamente a lo que recién dije. Muchas veces el enemigo nos decae en indiferencias, en desaliento, porque nadie te dice, ay, qué lindo oraste, ay, qué lindo decoraste, qué lindo oraste una hora, qué lindo viniste todas las madrugadas a orar, qué lindo pusiste tanto empeño en sacrificarte para el Señor. Humanamente nadie te dijo nada. Pero eso es lo que usa el enemigo para traer una indiferencia y un desaliento en nuestra vida espiritual. Nos desconecta de nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Hablar con Dios y vivir siempre en esa atmósfera del primer amor. Vivir siempre. Como les dije, Éfeso era una iglesia activa, pero era una iglesia que le faltaba amor. Lo dice su palabra. Era una iglesia que estaba en servicio, en conocimiento, en constancia, en convicción, pero no tenían amor. En 1 Corintios 13:2, en 1 Corintios 13:2 dice la palabra de Dios, creo que ahí está. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿De qué amor primeramente nos habla Dios? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarle a Él por sobre todas las cosas. Y algunos nos atacan, no le amas a fulano, no le amas a mengano. ¿Cómo voy a amar a fulano y a mengano si primero no amo a Dios? Eso es ¿cómo se le dice? Ya es un complemento. Ya es una añadidura la impartición del amor, porque yo amo a Dios, ya automáticamente amo al que está a mi lado. Yo no puedo amar al que está a mi lado, y si digo que amo, miento si no amo a Dios. Primeramente debo amar a Dios, y ese amor con el cual Él nos amó primero,
de igual manera fluye sobre aquel que está a mi lado. Entonces, esta iglesia era activa, con servicios activos, con conocimiento, estudiaban la palabra, eran constantes, tenían convicción, escuchaban la palabra y entendían, pero le faltaba amor hacia Dios. Le faltaban amor, porque dice en el versículo que estuvimos leyendo, en el versículo 3, has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Dios reconoció todo lo que ellos hicieron. Dios no le dijo todo eso está en vano, está bien, hiciste todo eso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Wow. Y vemos en Corintios que sin amor de nada nos sirve. Todo lo que ellos hicieron ahí, ser constantes, servir, estar activos en la iglesia, no les sirvió porque Dios se dio cuenta, porque Él conoce nuestro corazón. Se dio cuenta por ellos de que ellos no le amaban lo suficiente a Dios, de que se desconectaron de ese primer amor. Y en esta tarde te pregunto, ¿cómo puedo saber yo si estoy perdiendo mi primer amor? ¿Cómo puedo saber eso? Usted me va a preguntar, pero yo sé que en esta tarde ya se te cruzó en la mente, pero ¿qué es eso? ¿Qué es el primer amor? ¿Hay un matrimonio en esta tarde? ¿Un matrimonio que estén esposo y esposa juntos? ¿Puede pasar un rato aquí? Lo primero que tengo que preguntarme a mí mismo es que yo no puedo perder algo que nunca tuve, ¿verdad? Yo no puedo decir, perdí mi chequera, si nunca tuve chequera, ¿no es cierto? Yo no, estaría mintiendo porque nunca tuve, pero si yo tuve ya una chequera y se me perdió, entonces es real, es cierto, se me perdió porque es mío, yo sé que tengo, me pertenece. Entonces, si yo nunca tuve y experimenté ese primer amor, no puedo decir que lo perdí. No puedo decir que lo perdí. No puedo decir que lo dejé. Pero si yo tuve el primer amor, cuando me entregué a Cristo, me enamoré de su presencia, me gustaba venir a la iglesia, orar, buscar de Él. Y en un momento dado, la palabra de Dios dice que no es que nosotros perdimos, sino dejamos, lo dejamos. Entonces, ¿cuánto tiempo de matrimonio tienen? 10 años, wow, qué gusto. ¿Qué cuántos años de aguante ya? Bueno, cuando vos le conociste, hicimos hace rato un mini teatro, entonces vamos a hacer ahora directo. Cuando vos le conociste, ¿cómo se llama tu esposa? Isidra. Cuando vos le conociste a Isidra, ¿cómo buscaste la manera de llegarle a ella? ¿Cómo se sintió tu corazón? ¿Salía mariposita en tu estómago cuando vos le veías? ¿Cómo te sentías? Y realmente buscaba la manera de hablarle, buscaba excusa para ir a su casa. Me gustaban sus comidas. Wow, buscaba la manera, buscaba. Y también le preguntaba sus gustos. Si le gustaba flores, si le gustaba bombones o no te preguntaba. Descubrirle ahora, aprovechar este momento. Perfume, ¿viste? Entonces vos buscaste la manera de que ella se sienta a gusto, de que vos puedas ganarle a él. Entonces ese se llama el primer amor. Buscar de darle ese primer lugar, buscar de darle ese privilegio, de darle lo que realmente le gusta. De darle ese tiempo, ese espacio de lo que le gusta. Y también el trato. ¿Cómo se trataron en aquellos tiempos? ¿Y cómo se tratan ahora? Digan la verdad. Digan la verdad ahora. Entonces, el trato es distinto. El trato, cuando hay realmente primer amor, aunque se queme la comida, seguramente, ay, mi amor, se me quemó un chiqui la comida. No importa, igual es rico. Ahora después de 10 años no sé, ¿verdad? Pero aquellos tiempos quizás así fue. Todos los errores eran tapados, eran compensados o justificados. Pero pasando el tiempo, muchas veces queremos
olvidar eso. Pero para la restauración de esa comunión como matrimonio, porque el matrimonio en Cristo Jesús hasta que la muerte los separe. Entonces lo que ellos a cada día como hijos de Dios para restaurar, porque muchas veces queremos olvidarnos de eso. Entonces, ¿qué hacemos? Se busca nuevamente recordar ese tiempo y volver a conciliar y volver a acordarse de eso y volver a edificar lo que se rompió. Entonces, gracias mis amados, eso es lo que Dios busca de su iglesia. Eso es lo que Éfeso perdió. Éfeso se ocupó de servir, de hermosear la iglesia, de no faltar en la iglesia, o quizás de todo lo que por fuera se veía. Pero Dios estaba esperando esa comunión en decir, qué sé yo, voy a traer una silla, en decir, papá, hoy este es para tu lugar. Y yo me quiero sentar a tu lado y hoy quiero conversar contigo. Sabes, papá, que te amo. Desde el primer momento en que te conocí hasta ahora te sigo amando. Paso procesos, pero en cada proceso vi tu mano de poder. Erré, sí, pero papá, eres tan bueno y tan misericordioso que tu misericordia se renovó a cada mañana sobre mi vida. Que tu perdón me abrazó y hoy, Señor, escúchame. Abrázame, aliéntame, levántame. Volver de la oración, producir la atmósfera de ese primer amor en nuestras vidas. Y saben ustedes que si tú y yo nos conectamos a ese límite, a esa atmósfera del primer amor, ¿acaso el diablo va a tener autoridad sobre tu vida? ¿Acaso el diablo va a venir cuando el mentor, ¿cómo era tu nombre? David ve que alguien va a tocarle a su esposa, él se va a quedar cruzado de brazos y decir, pégale más fuerte, dale ahí por la cara izquierda, ahí le va a doler. No, dale una zangadilla y se va a caer. Se va a quedar con los brazos cruzados. Él le ama a su esposa y va a buscar la manera de defenderle. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Acaso Él va a permitir que su iglesia esté pasando por momentos difíciles y se cruce los brazos? Esté pasando por necesidad o quizá por alguna enfermedad y se cruce los brazos diciéndole al diablo, hazle trizas, destrúyelo, no me interesa. No, la palabra de Dios dice que Él nos amó primero. Él nos amó primero. Y hoy, amada iglesia, la palabra nos confronta primeramente a nosotros en que volvamos a recuperar ese primer amor, primeramente conectándonos, entendiendo qué es la oración, entendiendo qué es orar para volver a aquel primer amor, volver a conquistar. A eso me refiero. Si yo elijo a una mujer o yo me pongo como esposa, si elijo a mi esposo, debo de buscar la manera de darle el gusto de conquistarlo. De darle lo mejor para que Él se sienta a gusto, que Él cada día también sea recíproco eso. De lo que yo le doy, Él también me pueda dar. Para que pueda haber una genuidad, una conexión en el mismo sentir. ¿Me están entendiendo en esta tarde? Ese es buscar nuevamente el primer amor. Dios hoy nos habla de que anhela nuevamente que su iglesia vuelva a amarlo como el primer amor, con el primer amor. Entonces, lo que primero tengo que saber, entender si realmente alguna vez amé a Dios. Si el primer día que me entregué a Cristo, amé a Dios realmente. Y si realmente yo amé a Dios, entonces lo que a mí me pasó no es que lo perdí, lo dejé. Porque la palabra de Dios, ahí en el pasaje que hemos leído recientemente, en Apocalipsis 2, dice en el versículo 5, en el 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En el 4, has dejado. Él dice que no perdimos, sino lo hemos dejado. Es como decir el hombre a su esposa, yo me voy de la casa. No siento más nada por vos. Ya no quiero estar más contigo. Ya no me gusta ni siquiera hablar contigo. Dejó su primer amor.
Se olvidó cuando aquel tiempo buscaba enamorarle. Buscaba de todas las maneras ganarle, enamorarle, traerla con él. Se olvidó, dejó. Eso es lo que pasa con la iglesia hoy en día. Nos olvidamos del amor hacia Dios. Nos olvidamos de aquel primer amor. En Jeremías 2, capítulo 2, versículo 2, en una versión sencilla, ahí en pantalla va a estar en la versión Reina Valera. Pero yo quiero leerte en una versión sencilla de Dios habla hoy, que dice así: ve y habla a la ciudad de Jerusalén. Esto Dios le dijo a Jeremías: ve y habla a la ciudad de Jerusalén. Grita para que lo oiga bien. Así dice el Señor. Escuche lo que dice. A mí me tocó tanto cuando estuve yo meditando en esta palabra y que me dio unas lágrimas y empecé a decir: Señor, perdónanos. Dice ahí: recuerdo, porque dijo grítales. En el lenguaje sencillo dice: grítales, así dice el Señor. Recuerdo cuando eras joven, me eras fiel, que cuando te hice mi esposa, me amabas y me seguiste a través del desierto, tierra en que nada se cultiva. Ahí dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén. Jerusalén representamos nosotros hoy en día, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Imagínense en el lenguaje sencillo. Todos escucharon el lenguaje sencillo. En tierra desértica, en tu primer amor, viniste sin nada. Tal vez estabas soltero o soltera. Viniste sin casa, con una familia destruida, pelado, pelada, sin nada, con tu desierto. Pero así lo amabas, así lo amábamos. A eso se refería Dios cuando le dijo a Jeremías: anda, decirle con gran voz que oigan, así dice el Señor. Él aún recuerda eso desde el primer momento en que tú llegaste en su presencia, y hoy quiere que tú y yo lo recordemos. Él le mandó decir al pueblo: recuerdo que cuando eras joven, cuando te convertiste, y me convertí recién, cuando eras joven me eras fiel. Entonces, ¿estamos siendo infiel ahora? Eras fiel, que cuando te hice mi esposa, me amabas y me seguiste a través del desierto. No te importaba si comías, bebías, no te importaba, pero lo que único que te importaba era estar en su presencia. Eso pasa en el noviazgo, y lo que pasaron por ahí sabemos que cuando llega la hora que tiene que venir el novio, nuestro novio en aquel tiempo, ¿verdad? Ya nos ansiábamos mucho, esperábamos y decíamos: que le preparo un tereré, no sé, nos ansiábamos. Y ese sentir es lo que Dios busca de ti y de mí hoy en día nuevamente. Ese sentir. Decí conmigo en esta noche, en esta tarde: terminó mi luna de miel. Por eso dejé mi primer amor. Decí conmigo, no tengas vergüenza: terminó mi luna de miel, por eso dejé mi primer amor. Pero ahora voy a volver a mi luna de miel con el Señor. Aleluya. Si usted entendió esta palabra, yo sé que a partir de hoy entenderá qué hace aquí. ¿Para qué te llamó Dios? ¿Por qué quisiste correr y Dios te volvió a traer? ¿Por qué quisiste desconectarte, pero Dios te empujó a conectarte por su misericordia? Porque Él tiene un propósito en tu vida y en mi vida. Ahora te pregunto: ¿hace cuánto que no estás quebrantado en medio de una alabanza? ¿Hace cuánto suena una adoración y no sientes un dolor dentro en decir: Cristo, yo te amo? Y en verdad no estás demostrando que le amas. ¿Desde cuándo dejaste de sentir ese quebrantamiento en una alabanza cuando
Dios habla tanto de su amor. Y hay una adoración que habla la tsunamita. He preparado un aposento para ti, dice. Eso es lo que Dios busca de nosotros, que le volvamos a preparar un aposento para Él. ¿Hace cuánto que dejaste de ser quebrantado en medio de esa alabanza? Esas adoraciones, escucha los sonidos, escucha las letras, interprétalas. Cierra tus ojos en tiempo de la adoración y conéctate y haz que esas palabras, ese sonido impregnen tu corazón. Y eso hará que vuelvas a enamorarte, que volvamos a enamorarnos del Señor. ¿Hace cuánto que no nos quebrantamos después de un sermón o una prédica? ¿Hace cuánto que escuchas el sermón o la prédica del pastor de la casa y lees igual? No te molesta. ¿Hace cuánto te está pasando eso? Yo las veces que voy al discipulado los domingos, que escucho la prédica de mi padre espiritual, hay algo siempre que queda ahí quebrantando mi corazón. Porque sé que algo tengo que hacer para poder corregir esa área que yo escuché de su boca que aún me falta. O que estoy en falencia. Debemos de sentir quebrantado porque no es el siervo de Dios, es la boca de Dios que está siendo impartida sobre nuestra vida. Eso es sentir nuevamente el primer amor. ¿Quieres sentir eso? ¿Quieres volver a sentir eso? Si no estás sintiendo, anhela volver a sentir eso. ¿Hace cuánto que dejó de interesarte en llegar temprano al culto? ¿Hace cuánto? Que si voy a esperar que se cante todo, voy a esperar que se ofrende todo, a ver, a esta hora se estará alabando y después se ofrenda y ahí voy a llegar. ¿Desde cuándo te está pasando eso? Has dejado tu primer amor. Empieza a recuperar nuevamente, en llegar temprano, en sentarte aquí, en ver a ayudar, en orar, preparar la atmósfera. Si vos no ves que los servidores no están haciendo y vos no sos servidor, no importa, no estás de servicio, no importa. Hazlo individualmente. Que Dios lo que haces en secreto te lo va a recompensar el público. ¿Cuánto dicen amén conmigo? ¿Hace cuánto que no traes tu Biblia al culto? Hoy pregunté, ¿cuánto tienen Biblia? ¿Hace cuánto? Nos hemos acostumbrado a través del teléfono. Decimos, ahí hay los proyectores, ahí no me voy a leer. ¿Hace cuánto que no traigo la boca de Dios en mi brazo, en mi mano? La boca de Dios que me va a defender cuando yo, no es este instrumento, no es este papel, es el contenido que viene en ella. Es toda la palabra de Dios, es toda su voz, es todo lo que tú y yo necesitamos. ¿Hace cuánto dejaste de traer tu Biblia a la iglesia? A partir de hoy, decí conmigo, volveré a traer mi Biblia. Yo tengo otra chiquita, tengo mediana y tengo grande. Entonces, suelo decir, ¿cuál llevo hoy? Tengo en guaraní también. ¿A quién le gusta leer guaraní? A mí me encanta porque ahí sí te dicen el ojo. Lee un poco en guaraní y después vas a querer cerrar tu Biblia y decir, estoy mal. En guaraní es tremendo, mis amados. Así que recupera tu primer amor nuevamente. Y a partir del próximo servicio, seas el primero que vuelva a traer su Biblia en papel en la casa de Dios. Que Dios te vea y diga, mira, wow, mi hijo está trayendo el mensaje de mi voz en su mano. Hay un interés nuevamente. Porque imagínense, si usted es casado y hace 10 años como el mentor quizás le regaló un perfume o un anillo, vamos a poner un anillo, y después deja de ponerse el anillo. Este anillo a mí me había regalado mi esposo en un día de los enamorados hace años y aún lo tengo, y cuando lo miro digo, este era el que me regaló en el día de los enamorados. Sigo teniendo, porque cada vez que miro lo recuerdo. Entonces el que me regaló también va a ver, mira, wow, le gustó, siempre tiene puesto. Y que Dios también diga eso de nosotros, que estamos interesados en darle a Él el gusto, que Él se sienta feliz por lo que nosotros estamos haciéndole, porque todo lo que hacemos, dice la palabra, lo hacemos para Él.
¿verdad? No lo hacemos para el hombre, no lo hacemos para que los mentores, los servidores ni los pastores nos vean y nos miren y nos digan, wow, qué grande es tu Biblia, qué sé yo, qué obediente eres. No, es para que Dios sea glorificado a través de nosotros. Es para que Él sea glorificado. ¿Hace cuánto que no tienes un momento a solas con el Señor? La verdad, ahí en tu interior. Habla contigo mismo y pregúntate, ¿hace cuánto que no tienes un lugar a solas con Dios? Que puedas tenerle así como Job, cara a cara. Aunque tu situación sea difícil, complicada, con muchos problemas, quizá enfermedad. Pero ese tiempo a solas de cerrar tus ojos, de quizás no decirle nada, pero cerrar tus ojos y estar en un silencio para que Él pueda hacer como lo hizo con Job. Pasar frente a Él. Él lo vio una sombra. Era la presencia de Dios. Era Dios diciéndole, acá estoy, hijo, hija. Dios quiere ayudarnos. Él está dispuesto. Pero tú y yo buscamos esa comunión, esa intimidad, un lugar secreto en donde nadie nos moleste. Porque cuando somos esposo, esposa, necesitamos un lugar secreto, una intimidad. No vas a ir en público a estar en intimidad. Hay un lugar en secreto. Eso Dios busca de sus hijos, de la iglesia. Que busquemos un lugar secreto en donde podamos conectarnos con Él, comunicarnos con Él. Entonces a partir de hoy, busca un momento. Empezá con un 10 minutos. Te desafío en esta tarde. Esto a mí me edificó. Cuando le tuve a mi hija que tiene ahora, va a cumplir 14 años. En ese tiempo de embarazo me desconecté de orar, de postrarme. Hablaba con Dios, pero me desconecté de esa intimidad. Después le tuve en cesárea y mi excusa era que no podía moverme, no podía caminar, que no podía arrodillarme. Pero Dios trató conmigo y le pedí socorro porque yo me di cuenta que perdí mi conexión con Él. Le pedí socorro. Ese fue mi temor cuando ahora estuve embarazada, pero dije desde un momento dado, yo hasta el final me voy a arrodillar. Hasta el final yo no voy a poner excusa de servir a Dios. Y si tengo que perder, va a ser bajo la absoluta voluntad de Dios. Si Él me dio a este niño dentro de mi vientre es porque Él va a tener cuidado, sin que yo me desconecte de mi Padre. Hasta el final. 15 días de mi cesárea yo ya estuve cantando y predicando. Ahí mis hijas están conmigo, cantando, predicando. Mi dedicación a Dios fue mayor que mi dolor. Dios ayudó a darme un refrigerio en ese momento y no sentí dolor. Depende de cómo nosotros nos relacionamos. Depende de cómo le estamos dando, con quejas o con todo el corazón. Dios está dispuesto a responder con nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste de rodillas ante Él? Pero me va a decir, hoy nomás. Pero quizás Dios nos habla en esta tarde que falta más. Porque estar de rodillas solamente cuando estamos en el templo no es suficiente. Postrarnos de rodillas desde el corazón, no solamente en lo físico, desde el corazón. Y hacer como Jesús hizo en el Getsemaní. Se postró de rodillas, lloró, sintió que no aguantaba el sufrimiento que le esperaba. Pero Él dijo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. No aguanto. La verdad que no aguanto. Si es posible, pasa de mí esta copa. Y el Padre no le respondió. Eso fue también lo que anoche impartí. Su silencio fue la respuesta. ¿Por qué? Porque su silencio estaba diciéndole, hijo, tenés que seguir. Es necesario. Si Dios calla de ti y de mí, nos está diciendo, es necesario. Hay que seguir. Hay que seguir, sigue arrodillándote, sigue orando. Y si dejaste de hacer, busca nuevamente hacerlo. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Aleluya. ¿A cuánto tiempo hace que no te importa más vestirte bien para venir a la casa de Dios? Ponerte lindo, linda, ponerte la más nueva remera, la más nueva camisa. A veces ya queremos venir nomás con la ropa que nos vamos al trabajo. Nos quiere ocurrir eso. Tiene que ser una alarma para ti, para mí, de que algo malo está pasando. Porque yo voy, mi belleza, mi presencia, mi buena presencia no es para el hombre.
Muchos creen que eso es sencillez. No, para el Padre debemos de traer lo mejor. Cuando alguien te dice va a venir el presidente, nos ponemos el traje que tenemos ahí guardadote. Pero cuando venimos a la iglesia, no, la remera que el año antepasado compré, ese voy a llevar. Hay que tener una alarma de qué está pasando con nosotros. Volvé a conectarte a ese primer amor para con nuestro Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Hace cuánto no te emocionas diciendo por fin es domingo? Ya extrañaba, parece que fue largo esta semana, ya me quería ir al culto por fin. ¿Cuántos dicen así? Aleluya. Entonces estás aún en tu primer amor. Porque muchos queremos decir, ay Dios mío, cuando el domingo llegue me tengo que ir a soportar a escuchar la palabra del pastor. Dios mío, soy cuando vamos a oír la predicación y pucú. ¿Verdad que acá no pasa eso? En otro lado no me pasa eso. Porque acá hay una iglesia que está aún avivado del primer amor en sus vidas. Si eso nos ocurre, debe de ser una alarma, debe de ser una fiebre. Porque saben ustedes, yo soy personal de salud. La fiebre es una alarma de que algo se está infectando, algo está pasando, algo se está descomponiendo. Entonces, si esto ocurre en tu vida, es una fiebre que tenés que tratarlo. No hay que bajar nomás la temperatura, hay que buscar el problema. Porque muchos le dan dipirona, baja la temperatura, pasa la hora de la dipirona, vuelve a tener temperatura. ¿Por qué? Porque se atacó la fiebre y no el problema. ¿Me entienden en esta tarde? Hay que buscar, si es la garganta, si es la gripe o si es los pulmones, hay que buscar dónde es el problema y ahí atacar, darle para la fiebre y también atacar el problema que está descomponiendo el cuerpo de esa persona. Así mismo es en el mundo espiritual. Si todo esto hay algo que usted está pasando, es una fiebre diciéndote cuidado, cuidado, cuidado. Estás por dejar tu primer amor. Estás por dejar tu primer amor. Tiene que ser un zumbido en tu oído de tener alerta, alerta, alerta. No solamente bajar la fiebre, me voy a la iglesia este domingo, me enjuago un poco, baja la fiebre y me desconecto nuevamente. No, buscar, ¿qué es el problema? No estoy pudiendo orar. No me interesan más las cosas de Dios. Urgencia espiritual en tu vida. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Entonces, debe de ser un día tan anhelado, un día de culto, en la cual venimos a traer nuestro culto, porque nosotros somos la iglesia, traer nuestro culto a nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Aleluya. Como cristianos, muchas veces todo esto nos volvió seco, pesado y sin emoción. Y después al final uno dice, no siento más la presencia de Dios en esa iglesia. Y creemos que la iglesia es el problema, entonces voy en otra iglesia. Error. Baja la fiebre, pero no está atacando la infección. El problema soy yo. Admití en esta tarde, el problema soy yo. El problema soy yo. Nos volvemos secos, pesados. Nos es igual la palabra, nos es igual las alabanzas. Ya conocemos de memoria y ya no nos toca mal el corazón. A partir de hoy vamos a volver a sentir su presencia. ¿Cuántos dicen amén conmigo? ¿Qué piensa hacer para que eso ocurra? ¿Qué piensa hacer? Primero tenemos que recordar. Vamos a leer otra vez el capítulo 2 de Apocalipsis. Ahí nomás está la respuesta. Versículo 5. Recuerda. Y hay una coma. Por tanto. Y otra coma. Lentamente. ¿De dónde has caído? Wow. ¿De dónde has caído? Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Dios no da tiempo de arrepentirnos. Primero, tenemos que recordar dónde hemos caído, pero no precisamente de rodillas.
Porque cuando caemos en error, ¿cómo nos caemos? De espaldas. Y cuando caemos de espaldas muchas veces no podemos levantarnos. Más si sos gordita como yo, ¿cómo vas a levantarte? Ella payeré y no, bebé. Así nos sentimos espiritualmente muchas veces. Nos caemos, pero no de rodillas, sino de espaldas. Nos caemos fuera de la voluntad de Dios. Nos caemos por no obedecer su palabra. Entonces debemos de saber, recordar dónde hemos caído, en qué parte hemos saltado la alerta de esto que estuve dictándole, para poder sanar esa área que está enfermo en nuestra vida. Buscar nuevamente nuestra relación con Dios para poder recuperar. ¿Qué quiere decir eso? Volver a enamorarle a Dios. Volver a enamorarme de Dios. ¿Qué le gusta a Dios? No es que le voy a comprar bombón y le digo, toma Dios un bombón. ¿Qué le gusta a Dios? Él nos pide volver al primer amor. Él nos pide volver a aclamarle a Él, volver a orar, buscar una intimidad con Él. En decirle, Señor, yo no voy a aceptar ese trabajo hasta que tú no me des una señal. Yo primero hablaré contigo. Si tú me direccionas, yo voy a aceptar. Si no, no lo haré. Señor, yo voy a irme a ese lugar si tú me direccionas. Si tú no me das una señal, yo no le hago. Cada decisión ponerle como parte de tus decisiones. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Buscar nuevamente esa comunión con Él, esa intimidad con Él, al igual que el matrimonio. Se pelearon. ¿Por qué se pelearon? ¿En qué parte se pelearon? ¿Por qué motivo? ¿Por los hijos? ¿O por algo que no hizo? Entonces esa área te va a ir a pedir perdón. Esposo, esposa, esa área fallé contigo, te pido perdón. Y ahí se termina, se perdona y se termina. Así también Dios quiere. Señor, en el área de la intimidad yo me desconecté de ti, te pido perdón. Me arrepiento, porque ahí dice la palabra de Dios, arrepiéntete, arrepiéntete. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y nuevamente haz las primeras obras. Arrepiéntete y volvé a conquistar. Porque tenemos que arrepentirnos para poder pedir perdón. Porque muchos hogares piden perdón pero no se arrepienten. Y mañana vuelven a hacer lo mismo. Es importante arrepentirnos, pedir perdón y empezar a volver a hacer las buenas obras de lo que Dios nos está pidiendo. Tenemos que arrepentirnos de todo desgano, toda apatía, que ay, me guste hoy, justo pico ella va a cantar, justo pico él va a predicar, y toda esa apatía. Ay, no, ahí está fulana en la puerta, le tengo que saludar. Dios, si realmente volviste a tu primer amor, le amas a Dios, le vas a abrazar y le vas a amar sin ninguna dificultad y sin ningún problema. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Vamos a dejar y arrepentirnos de toda esa apatía, de todo el desinterés. Porque el no querer llegar temprano al culto, el no querer progresar, estudiar, capacitarte más, servir a Dios, es un desinterés que estamos mostrándole a Dios. Nos enfriamos, entonces le decimos, Señor, perdóname porque me he enfriado. He enfriado mi comunión contigo. He puesto más interés en el internet, en las redes sociales, en mis amistades, en mi trabajo, en el negocio. Me enfrié, Señor. Reconozco que me enfrié. Esa área está enferma en mí. Te pido perdón, me arrepiento. Ahora quiero volver a hacer. Me cuesta. No voy a poder empezar a hacer una hora, pero me cuesta, Señor. Pero voy a empezar con 10 minutos y Dios te va a ayudar. Volver a accionar, ese se llama el primer amor. Para recuperar lo perdido no necesitamos estar en nostalgia y llorar. Necesitamos acción. Necesitamos, si es que caíste de espalda, date la vuelta, trata de levantarte. Pedí ayuda, levántame, ayúdame. Me levanto y pongo en acción lo que Dios me mandó a hacer. Pongo nuevamente en acción las obras primeras de las que Dios me vio haciendo. En orar, en amar, en servir. Porque saben ustedes que aquel que saluda ahí en la entrada a alguien que no conoce, está sirviendo mucho más al que está sirviendo acá adentro. Porque esa persona que viene por primera vez o está viniendo con todas sus cargas y usted le recibe con una sonrisa, dice, wow,
su sonrisa o su abrazo me alivió parte de mi carga que estaba trayendo. Yo te lo digo por experiencia en mi trabajo. Hay personas que me dicen, me mensajean, a veces yo me acostumbro, por más que el COVID impidió que nos abracemos, me acostumbro a abrazarle a mis compañeras y ¿qué tal tanto tiempo? Le abrazo, le apapacho. Y un día, una que vive en Cacupé, camino a Cacupé, es largo su trayecto en el colectivo, me escribe, sabes que yo estaba tan cargada que mi espalda no aguantaba, me diste un abrazo, se fue mi carga. Tal es así que no me voy durmiendo en el colectivo, estoy despierta y me voy con tanta fuerza. Es mundana. Me dio con sus palabras esa expresión. Yo te doy como para que entiendas. Yo no sabía que eso iba a ocurrir. Solamente hice, accioné lo que Dios me dio de sentir en hacer. Entonces, hay gente afuera que necesita de ti y de mí. Hay gente afuera que necesita que tú ames a Dios y que ellos puedan recibir a través de ti ese amor de Dios. ¿Cuánto dicen amén conmigo en esta tarde? Volvamos primeramente a la oración. Orar, hablar con Dios y después volver nuevamente al primer amor, el principio en la cual llegaste en su camino, en tu presencia. Cuando no eras nada, cuando no eras nadie, cuando no tenías nada, cuando lo perdiste todo, igual le amaste. Y muchas veces ya tenemos todo, no nos falta nada y ahí pareciera que se enfría el amor. Hoy la palabra de Dios nos insta, nos exhorta a que podamos volver a la oración y volver a amarlo. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Yo quiero que nos pongamos de pie y adoremos. Una adoración para que el Espíritu Santo esté ministrando tu vida ahí en tu lugar de asiento. Ahí Dios va a hacer la obra. Aleluya.